Asombrados por Dios es nuestro eslogan en el año y queremos ahondar todo lo que podamos en la persona de Dios, quien el universo entero no lo puede contener, pero nosotros podemos y deseamos conocerle. Cada mes queremos enfatizar en un atributo o en una característica de ese Dios y queremos comenzar con la característica más asombrosa y magnífica de nuestro Dios, que es su santidad. Y vamos a conversar sobre eso. ¿Qué significa que Dios es santo? Arrancamos de una vez pensando y dialogando al respecto. ¿Qué significa que Dios sea santo? La santidad de Dios es uno de esos temas, por ejemplo, que la Biblia los da totalmente por sentado. La Biblia, si bien se explica de manera periférica el tema, no se ahonda específicamente en eso, lo da por sentado. Dios es santo, lo cual es interesante. A diferencia de otras religiones, a diferencia de otras culturas, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, claro, es un Dios que no solamente es lo más bello, lo más perfecto, es el estándar de perfección. Hay una diferencia en que sea lo más grande, lo más bello, lo más perfecto, sino que es con lo que se mide la perfección, es con lo que se mide la belleza, es con lo que se mide lo asombroso, lo maravilloso, todo lo que tenga algún gramo o algún porcentaje de bondad o de algo que sea digno de ser agradable o alabado o visto con agrado. Bueno, Dios es el estándar de eso. A veces pensamos en la santidad exclusivamente en términos de perfección, pero es más que eso, es el estándar de cualquier tipo de perfección. Y hay por lo menos dos elementos, dos dimensiones de la santidad de Dios. Por un lado, su perfección, su pureza, pero por otro, que Él es apartado. Es totalmente otro, dirían los teólogos alemanes. Así es. Perfecto, pero al mismo tiempo separado. Esa es la idea que llevan, tengo entendido, en las palabras originales, tanto en hebreo como en griego, ¿verdad? Sí, nosotros podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, kadash, que significa precisamente eso, apartado, diferente, sagrado. Es lo mismo en el griego, en el Nuevo Testamento, en la palabra hagios, apartado. Eso es lo que quiere decir santidad, o el hecho que Dios es santo. Hoy precisamente estaba leyendo sobre Adán y Eva, y la palabra dice que después de que ellos pecaron, sus ojos fueron abiertos. Y es como se dieron cuenta no solamente de su pecado, de su desobediencia, pero también se dieron cuenta de la santidad de Dios. Que este Dios que caminaba con ellos en el jardín es perfecto y santo y apartado y merece honor, merece nuestra obediencia también. Y yo creo que es lo que queremos hoy en día también, que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de que Dios es santo. Esa idea de que la santidad o el estado santo de Dios es la referencia es interesante, porque a veces se piensa o se cree que Dios, bueno, es una cosa inaccesible, incomprensible, inigualable, inimitable, y está más allá de todo y no hay forma de llegarle, no hay forma de... Pero la Biblia lo presenta como ese nivel, claro, ¿no? a donde nosotros tenemos que mirar, inclusive que llegar, aunque sea prácticamente imposible en este tiempo. Yo tengo un listado de textos bíblicos y ustedes díganme algo al respecto. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, imponente en hechos gloriosos, hacedor de maravillas? Salmos 96:9: Adorad a Jehová en el esplendor de la santidad, tiembla delante de él toda la tierra.
Ezequiel 38:23. Así mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. Y Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Vendrán todas las naciones y te adorarán porque tus justicias han sido reveladas. Y veo una tendencia allí, que la santidad de Dios habla o evoca la majestuosidad, el poderío de parte de Dios. ¿Hay relación entre la santidad y el poderío, la majestuosidad de Dios? No, claro, por lo menos hay tres cosas que me gustaría mencionar de todo lo que está presente en esos textos bíblicos. Primero, que Dios sea santo significa que Dios es temible. Esto puede sonar medio extraño, ¿no? Porque nosotros tenemos esta imagen de que Dios es amor, pero cada vez que los ángeles describen a Dios, lo describen como santo, 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 tres veces santo. No dicen amor, 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 ¿no? Dicen santo, santo, santo. Y esto, para quienes están, o cuando a nosotros en nuestra vieja vida, sumidos en el pecado, a cualquiera que esté lejos del Señor, esto es una característica temible. Todos los pueblos temerán, dice la palabra al respecto. ¿Por qué? Porque si Él es perfecto, si Él es ese estándar de perfección, si todo lo bueno, lo maravilloso, si solamente el bienestar y la felicidad eterna y la plenitud eterna están en Él, y Él está apartado porque es santo, eso significa que nada que no sea santo puede estar cerca de Él. Me estaba acordando hace poco que en el tiempo del COVID a mí me dio un falso positivo una vez. Y era en la plena etapa de pandemia. Y claro, lo que pasó es que yo llego a casa y todo lo que yo tocaba, mi esposa, que no estaba enferma, no lo podía tocar. Porque yo estaba enfermo, ella estaba sana. Donde yo estaba, ella no podía estar. Las cosas con las que yo comía, ella no podía usarlas. Teníamos que usar cuartos separados, baños separados. ¿Por qué? Porque yo estaba enfermo y ella estaba sana. Algo parecido pasa con Dios. Dios es santo, por lo tanto, nada que no sea santo puede estar cerca de Él. Pues esa es la característica de que sea temible, ¿no? Sí, cuando hablamos también de que Dios es nuestro estándar en cuanto a la santidad, en cuanto a la perfección, el problema del ser humano es que muchas veces nos medimos a nosotros mismos o nos comparamos a nosotros mismos con otros seres humanos, ¿no? Claro. Yo digo, yo soy mejor que aquel. Claro. O no peco como ellos pecan. Claro. Pero ninguna persona es nuestro estándar, sino Dios. Y cuando me mido con la perfección de Dios, cuando veo la santidad de Dios, me doy cuenta que no soy nadie. Y ahí la cosa se pone temible, ¿no? Se pone difícil. Ahí es donde el temor de Dios entra a nosotros y decimos, wow, yo no soy nada en su presencia. Me lleva a pensar también cuando Dios guía a Moisés a organizar el culto, a organizar toda la liturgia de los sacrificios, especialmente cuando lo guía a levantar el tabernáculo. Cómo lo guía con, no sé, una minuciosidad increíble acerca de cada cosa. Inclusive las fórmulas de preparación del aceite de la unción. Cada cosa, cada ofrenda, y a mí me gusta en Levítico, lo repite varias veces, es cosa santísima. Es cosa sagrada. Cada vez que leo Levítico, a veces resulta un tanto aburrido esa repetición, ¿no? de cosas y nombres, pero esas frases a mí me cortan por el medio, porque digo, cuán minuciosos somos nosotros también en el culto que le damos al Señor, evocando esa santidad de parte de Dios, ¿no? A veces ahora estamos pensando en Papito Dios, en Dios me comprende, Dios me conoce, Dios sabe cómo soy, Él me acepta como soy. Todo eso es verdad también. Sin embargo, quizás ese tratamiento tan chabacán, si se quiere, de Dios, nos hace olvidar la perspectiva, nos hace olvidar la visión del Dios santo. Claro. Usualmente lo que nosotros hacemos, nos cuesta lidiar como humanos con este concepto de la santidad. Nos cuesta mucho lidiar con este concepto.
Me acuerdo cuando Argentina gana la Copa América hace unos años, la primera de este ciclo. En Argentina estaban todos muy emocionados de que Messi gana la Copa América y lo primero que hizo es agarrar el teléfono y llamar a su familia. Y todo el mundo, el comentario era, es igual a mí. No es un extraterrestre, es igual a mí. Lo primero que hace es pensar en su familia. Muchas veces nosotros creemos que el trato con Dios es parecido, pero no. El trato con Dios es totalmente diferente, porque Dios no es que está tratando de ganarse el favor de los humanos siendo bueno y misericordioso. No, Él por quien es, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Por esas razones, Él es digno de ser temido y de ser alabado, adorado, por supuesto, claro, de ser adorado. Claro. Pero hay otra característica que escuchaba de los textos bíblicos que nos recitabas, y es que Él es confiable. Porque si Él es santo, o sea, Él es perfecto y está totalmente apartado del mal, eso significa que todo lo que sale de Él es igualmente santo y perfecto. Así que, ¿cómo no confiar en sus promesas? Si el Señor lo ha dicho, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él no puede mentir. Porque Él está apartado del mal, apartado de todo lo que nos haría daño. Nada que viene de Él podría hacernos daño. Claro. Y la Biblia también, la Santa Biblia. Porque es la santa palabra de Dios para nosotros. De Dios, claro. Ahora, yo estaba ahorita, cuando hablé un poquito sobre Levítico, me llevó a pensar en que toda la visión que se tiene de Dios en el Antiguo Testamento es de que es inaccesible. Claro. Y el mismo culto judío lo plantea como inaccesible. Solamente llegaba a la presencia de Dios, al lugar santísimo del tabernáculo, el mero sumo sacerdote, una vez por año, después de haber presentado unos grandes sacrificios por sus propios pecados, para orarle al Señor durante un rato y pedirle perdón por el pueblo. Esa era la inaccesibilidad de Dios por su santidad. Dicen que el sacerdote le amarraban una cuerda para jalarlo en el pie, por si acaso. Por si acaso moría, y claro, lo jalaban sin tener que entrar allá adentro. Sí. Eso, yo desde que escuché esto en el Instituto Bíblico, siempre me asombró esa cosa, ¿no? Que lo inaccesible de esa maravilla, esa majestuosidad de Dios. Ahora, por supuesto, desde nuestro punto de vista, 2020 y pico, lo que estamos pensando en que es accesible, obviamente porque Cristo Jesús vino a quitar la separación que existía en cuanto a nosotros llegar o no llegar a Dios. No es que Dios ha dejado de ser menos santo, ni que ha dejado de ser menos exigente, porque algunos se equivocan, como que Dios se ablandó, como que ahora Dios es más accesible, más comprensible, se acercó a nosotros, está más... No. Siempre hubo un pago para el ingreso a la santidad, a la presencia santa y majestuosa de Dios. Es que justamente el hecho de que Él sea santo es un grave problema para nosotros los humanos. Me acordaba de una frase del famoso cantante de reggae, Bob Marley, que justamente él expresa algo que todos sabemos. Cristianos o no cristianos, todos sabemos que nosotros no somos perfectos. Y Bob Marley decía: yo no vivo mi vida para ser perfecto. Yo sé que no soy perfecto, pero antes de apuntarme con el dedo, fíjate si tus manos están limpias. Porque claro, todos admitimos que ninguno de nosotros es perfecto. Es más, claro, la sociedad lo que ha hecho es constantemente encontrar maneras de autojustificar la imperfección. Yo soy como soy perfecto como soy. Y todos movimientos como por ejemplo el body positive y todo eso, que tiene que ver con tratar de justificar quién soy aún con mis imperfecciones. Tengo que ser amado así tal como soy. ¿Por qué? Porque todos reconocemos que no somos perfectos. Ahora, el hecho de reconocer que no somos perfectos es un primer paso a una relación sana con el Señor, porque entender que no es posible genera mucha ansiedad, pero exige y demanda una respuesta. ¿Cómo se soluciona este problema? No hay nada que podamos hacer nosotros como personas para poder llegar a ese estándar de santidad que requiere Dios para poder relacionarse con las personas. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Lo mencionabas vos hace un ratito. A través
única y exclusivamente a través de Cristo. Amén. Y mencionabas que Dios no es que dejó de ser más exigente o se convirtió en menos santo. No, todo lo contrario. Que sea Cristo quien nos permite acceder a Dios es justamente la respuesta de que tuvo que ser uno 100% santo el que nos diera a nosotros acceso al totalmente santo. Wow. Sí, Es tremendo. y me acuerdo las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, que él llama a los cristianos santos. En Efesios 39 veces les dice santos a los... Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Estamos llegando a una transición interesante porque hemos planteado la santidad, la majestuosidad de Dios, que sea temible, que sea inaccesible para el ser humano por su pecado. Pues me viene la pregunta del Nuevo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa eso entonces? ¿Quiere decir que nosotros podemos ser santos iguales a Dios? Claro. ¿O se nos exige, se nos pide que seamos santos como Dios? ¿Hay posibilidad de ser santo como Dios es santo? Yo en lo personal, yo como Carlos Guerra, hombre, digo, bueno, esa chamba está imposible. No, totalmente, es imposible, es imposible para nosotros como humanos, pero el tema es que la Biblia lo exige, lo demanda. Ajá, entonces... Y lo más que arreglo mi vida, me doy cuenta de áreas de mi vida que debería arreglar también. Claro, entre más me preocupo por tratar de portarme bien, más cuenta me doy Más cuenta problemas me miro. de que hay cosas que todavía me faltan por arreglar. Es impresionante, claro. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente solamente a través de Jesucristo Ya. que podemos ser santos. Porque yo entiendo, he visto a través de la vida a muchos creyentes y muchas expresiones cristianas y noto algunas expresiones cristianas, algunas iglesias, algunos cristianos como que se esfuerzan en voy a cumplir a rajatablas con todo mandamiento y como que Sí, muy moralista. ajá, les llamamos legalistas También, por lo general, claro, ¿verdad? claro. Ahora, Como si mis esfuerzos pudieran realmente ponerme a ese nivel de santidad Y que como si Dios está pudiéramos demandando. lograrlo, Claro, ¿no? como si Sí, pudiéramos claro, y lograrlo. muchos se sienten orgullosos, ¿verdad? También, que yo soy mejor que aquel, mejor que aquella, que yo cumplo, como los fariseos, yo cumplo la ley. sí. Bueno, Ahora, decías algo, Zach, que ahí justamente se nota el trabajo de gracia de parte de Dios, de darnos la posibilidad de acceder a la presencia de Dios. En teología se le dice la santificación, el estado de santos, pero la santidad en la práctica, la persecución de la santidad, ¿también incluye el trabajo de la gracia de Dios o es puro esfuerzo nuestro? El texto de Primera de Pedro 1, que hace esta referencia al Antiguo Testamento, porque esta demanda de ser santos como Dios es santo no es una demanda que aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Claro. Aparece en Levítico varias veces, aparece parafraseada y aparece citada de manera textual en Levítico 11, 19, 20, 21, 24. Después Jesús en Mateo 12 lo dice casi textualmente, pero lo dice usando otra palabra, diciendo tienen que ser perfectos así como su Padre en el cielo es perfecto. O sea, la exigencia que presenta Primera de Pedro 1 no es una exigencia nueva. Ahora, lo que sí hace el apóstol Pedro es explicar cómo lograr esto, porque parece tremendo. O sea, Eso está bueno y yo creo que es la gran pregunta de aquellos que tememos a Dios y queremos agradar al Señor. porque genera temor. ¿Sabes? Matthew Henry, el comentarista del siglo XVII, decía, no hay una característica que cause más temor en las personas que la santidad de Dios, porque causa temor. Y cuando nos dicen, tenemos que ser santos porque Dios es santo, a todos se nos eriza la piel, a todos nos agarra un poco de frío. Ahora, lo que vemos en el texto de Primera de Pedro 1 es que Pedro hace mención a por lo menos tres cosas. En Primera de Pedro 1:13 dice, cíñanse los lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen completamente en la gracia que va a ser manifestada. Está hablando de que... Y después justamente les dice, sean santos porque el Señor su Dios es santo. O sea, les dice, vivan en obediencia
toda su vida y no vivan conforme a los deseos que tenían cuando estaban en ignorancia. Entonces, por lo menos yo veo ahí 3 elementos para poder ser santo. Primero, tiene que ver con el entendimiento. Hay algo que tenemos que entender. Segundo, ceñirse los lomos. Esta expresión bíblica tenía que ver con prepararse para la acción. Era ponerse la faja, ¿no? Claro. Tenía que ver con el entendimiento, con prepararnos para la acción. Y por último, esperar. Y el esperar en esta manifestación no es una espera de tortura, de dolor. No, la palabra justamente en 1 Pedro 1, en versículos anteriores, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habla de que esta espera en la manifestación de la gracia genera alegría y gozo. O sea, la santidad no es un trabajo de tristeza y carga y dolor. Y de frustración, ¿no? Es un trabajo de gozo, sabiendo primero que el entendimiento tiene que estar lleno de que Cristo ha hecho la obra. Es imposible para nosotros, pero lo ha hecho Cristo. Pero estamos trabajando por nuestra santidad también, activamente, y esperamos gozosos en que Él, al final de esta historia, nos va a convertir en completamente santos. Yo quiero leerles unos textos bíblicos. ¿Decías? No, yo iba a decir, hay como 2 elementos de la santidad. Un elemento instantáneo, ¿verdad? Que cuando pongo mi fe en Cristo, que Él me declara santo. Sí. Por mi fe en Jesús, por mi fe en su sacrificio, que mis pecados pasados, presentes y también futuros son perdonados. Ya. Pero hay justamente lo que estabas hablando, hay un elemento progresivo que toma tiempo, que toma esfuerzo mío, que toma ayuda del Espíritu Santo, porque gracias al Señor tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos en este proceso de santificación en que está cada creyente. Claro. Entonces, porque vemos las palabras de Pablo también, las cosas que quiero hacer no los hago y las cosas que no quiero hacer las hago. Entonces estamos en este problema. Y si el apóstol Pablo no pudo, ¿cómo voy a poder yo? ¿Qué esperanza tengo yo? El gran apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿cómo voy a hacer yo? Entonces tenemos que también descansar en ese proceso y también en la gracia del Señor. Claro. Tenemos que entender, quienes nos estén acompañando, tenemos que entender que no es una exigencia moralista de la iglesia como institución o se le ocurrió en algún concilio de la iglesia, sino que es la misma palabra de Dios que nos pide, que nos reclama esa santidad. Quiero leerles algunos textos muy concretos. Ya en el Antiguo Testamento decía recién, ¿no? Levítico 20, 26, vosotros seréis santos para mí. Wow, qué fuerte eso. Porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 1 Pedro 1, 15, 16 recoge esa misma expresión y dice Pedro, porque aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 dice San Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de los siglos, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hechos 12:14, esforzaos por la paz con todos, Hebreos 12:14, esforzaos por la paz con todos y por la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2 Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un llamado muy concreto y muy repetido, muy argumentado en el Nuevo Testamento, de que se nos pide, se nos exige una vida apegada justamente a la santidad del Señor. Y como estamos hablando, puede ser una tarea realmente muy angustiosa esa. Yo crecí en la iglesia desde que era un bebé. Ustedes también igualmente han crecido en los caminos del Señor y muchos que nos acompañan igualmente. Y esa carga a veces, ¿no? Tengo que ser bueno, tengo que ser perfecto. Y a veces, especialmente los jóvenes, se afligen con eso. Se afligen. No lo logro. No puedo hacerlo. Además de exigirnos la palabra de Dios sobre la santidad, ¿qué nos dice acerca de poder vivir en santidad?
creo que el gran elefante en la habitación con respecto al tema tiene que ver con esta tensión que se crea, con la Escritura insistiendo en dos cosas que parecen contrarias. Por un lado, Hebreos 10, diciéndonos que por la ofrenda de Cristo, hecha una vez, nosotros somos llamados santos. Pero por otro lado, la demanda de ser santos. Y creo que es el elefante en la habitación porque crea esta tensión en la vida de las personas en la que están estos dos personajes, el legalista, el moralista que está constantemente tratando de ganarse el favor de Dios, y después está el otro que vive una vida totalmente irresponsable y laxa. Y ninguno de los dos tiene razón. Sí. Ninguno de los dos tiene razón. O sea, creer que porque el Señor ha hecho toda la obra ya no importa nada, porque Él se va a encargar de todo. Por supuesto, Él se ha encargado de todo, pero al mismo tiempo, una persona que ha sido sacada de la muerte a la vida, dice el apóstol Pablo en Romanos, no puede comportarse según la vieja naturaleza. O sea, es como una incoherencia. El autor de Hebreos también nos lo dice, y Santiago creo que es el más claro en esto. Una fe sin obras es una fe muerta. No podemos decir, dice el apóstol Juan, no podemos decir que conocemos a Dios si no seguimos sus mandamientos. Alguien que cree amar al Señor, que cree estar confiando en el Señor y no vive en consecuencia, no ha creído en el Señor. Por lo tanto, creo que la tensión, esa es la tensión que viven la gran mayoría de los creyentes. Los jóvenes lo viven, casi digo lo vivimos, los jóvenes lo viven bastante esto. Y la tensión se desarma cuando entendemos esta realidad. El Señor nos ha hecho santos, nos llama a vivir en consecuencia de esa santidad, pero aún sabiendo que para nosotros en nuestras propias fuerzas va a ser imposible lograrlo. Por lo tanto, Él ha hecho la obra para que eso sea posible y Él está trabajando, Él va a completar la obra para que seamos perfectos. Por lo tanto, esta espera que a veces se siente dura, que no lo logro, que no puedo, que no me sale, que lo intento y no puedo, la espera no es amarga. La espera trae alegría, porque yo sé que va a llegar el día en que voy a estar en presencia del Señor y que todo lo que estaba mal en mí va a desaparecer. Es una espera con alegría. Entonces eso me anima a seguir creciendo en la gracia. El gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, él decía que la mayor felicidad para el creyente es vivir en santidad. Yo le hice la broma a Rodrigo hace poco, que hay jóvenes que están predicando sobre la santidad, que muchos acusan a los jóvenes de ser muy liberales, de andar en pecado, pero yo creo que el Señor está levantando una generación de jóvenes que quieren hacer lo correcto, que quieren vivir rectos delante del Señor, que quieren vivir en santidad, porque eso trae gozo al corazón, eso trae felicidad a la vida de uno. Yo quiero hacerle una pregunta para ir cerrando este tiempo. Hemos hablado de doctrina, la doctrina de Dios, su santidad, la doctrina bíblica de la santidad del creyente. Pero ahora, ¿cómo hacer que eso sea real? ¿Hay alguna actitud, alguna actividad, algún compromiso, alguna acción que ayude? Claro, los hábitos espirituales son claves para vivir en... Digámoslo en forma clara. Oración. Los medios de gracia. Sí, asistir a la iglesia, congregarse. Los tipos de amigos que uno tienen mucho que ver con vivir en santidad. La lectura bíblica es tan importante para uno que quiere vivir en santidad también. Sí. Decían los viejitos antes, la oración te aleja del pecado, el pecado te aleja de la oración. Claro. ¿Por qué? Porque el hecho de acercarse a Dios con la actitud de orar, de la palabra, de servir al Señor,
hace que uno se sienta esa influencia, ¿no? de la presencia de Dios, de la cercanía de Dios, como que te anima, como que te potencia para dejar cosas, dejar hábitos, porque de repente hay personas que vienen arrastrando hábitos de su vida sin Cristo, Sí. ¿no? ¿Cómo lograr dejar esos hábitos para agradar al Señor? ¿Cómo lograr cambiar el vocabulario que no agrada a Dios? ¿Cómo cambiar, qué sé yo, cosas de adentro, ¿no? Como las ambiciones desmedidas, Sí. como los egoísmos, como los resentimientos, las amarguras? Sí. Uno no puede evitar, dice el dicho, ¿no? Uno no puede evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza. Pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Así que, en términos prácticos, cualquier cosa que te ayude a escapar del pecado va a ser útil. O sea, si hay que tomar decisiones radicales, es la mejor decisión que podrías hacer, que podrías tomar. Hay personas que se sienten como un poquito intimidadas con esta idea de la santidad, pero cuando uno piensa, la santidad tiene que ver con disfrutar de Dios. Entonces, yo estoy dispuesto a dejar todo por disfrutar de Dios. Si Él es el mayor deleite y el mayor placer que una persona puede tener en la vida, ¿cómo no lo voy a dejar? Ahora, puede ser muy difícil, es cierto. Y cuando pensamos en Dios y decimos, oh Señor, por favor, ¿cómo puede ser que siga fallando, que me sigue pasando lo mismo? Hay una frase de C.S. Lewis en Mero Cristianismo que dice, así como un padre, estoy parafraseando, así como un padre se alegra en los primeros pasos de un bebé, porque un padre no está esperando que el bebé inmediatamente sepa hacerlo todo, no. Se alegra en los primeros pasos del bebé porque sabe que está creciendo, que está aprendiendo a vivir conforme a lo que se espera de ese bebé. Asimismo, Dios se contenta, se alegra con los primeros pasos en un caminar conforme a su palabra. Y mucha gente va a intentar señalarte. Cuando sepas, cuando la gente se entere que estás queriendo vivir en santidad, que estás queriendo vivir conforme a los estatutos del Señor, mucha gente te va a ver y va a querer señalar tus errores. Claro. Constantemente va a querer señalar tus errores. Pero Leonard Ravenhill tiene una frase fantástica sobre eso que dice, si le agrado a Dios, ¿qué me importa agradarle o no agradarle a los demás? Pero si le desagrado a Dios, ¿qué importa agradarle a los demás? O sea, lo más importante es agradarle al Señor. Por lo tanto, creo que en términos prácticos, por supuesto, va a ser difícil, pero tomar esos primeros pasos es vital y es mucho más que evitar el pecado. El apóstol Pablo no solamente habla de despojarse del viejo hombre, sino de vestirnos del nuevo hombre. Llena tu corazón de los frutos de obediencia y justicia. Llena tu vida de Dios, satura tu vida de la palabra de Dios y eso es lo que te va a mantener en santidad. Yo siempre insisto con objetivizar lo subjetivo. Muchas veces la doctrina bíblica, la doctrina cristiana, a veces es tan subjetiva que para algunos queda solo como palabras. Entonces, el objetivizar, ponerlo en tangible, algo que uno pueda tocar, de ahí nacen los ritos, ¿verdad? Pero el hecho de decir, ok, voy a intencionalmente dedicarle todos los días unos minutos, unos 15 minutos, una media hora, voy a leer la Biblia, voy a arrodillarme a orar un rato, voy a hacer una costumbre inalterable, congregarme. ¿Ayuda eso a la consagración y a la santidad? Son grandes pasos que uno debería tomar, ¿verdad? Aquellas personas que quisieran vivir en santidad, que están luchando contra tentaciones, que están luchando contra el pecado, de empezar esos pasos pequeños, de leer la palabra 3 minutos al día, unos cuantos versículos, de tomar 5 minutos y orar, de congregarse. Esos son buenos pasos que uno pueda tomar. Son pasos prácticos también que uno puede tomar. Tengo una pregunta para terminar para ustedes. Un creyente, un joven,
quiere agradar al Señor, serio, real, ¿no? Sincero. De repente viene y dice, yo quiero agradar a Dios, pero meto la pata. Me equivoqué. ¿Dios me escucha o me desecha? Hay muchos jóvenes, no solo los jóvenes, pero digo un joven porque es donde más se nota esta frustración. Dios todavía me escucha, ¿cómo le hago? Creo que ese joven tiene que entender que es una lucha de todos, ¿verdad? Ajá. Una lucha de todos. De tener esa pregunta, ¿debo tirar la toalla? Uh-huh. Ya me equivoqué demasiadas veces. Uh-huh. Y yo creo que el Señor nos manda a todos a levantar una vez más. Levántate una vez más. No te he dejado, no te he abandonado, no he terminado contigo. Y ahí es donde entra el gran amor de Dios, junto con su santidad, sus brazos abiertos, que solo tenemos que venir a Él. Y Él nunca nos cierra la puerta. Y esas buenas noticias. En Miqueas 7, Miqueas confiesa su pecado después de ver... Es interesante, Miqueas es el profeta, un profeta prolífico. Él estaba bien, él estaba denunciando el pecado de Israel. Pero cuando él empieza a denunciar el pecado de Israel, se da cuenta de su propio pecado. Es impresionante, es increíble. Y es lo que hablábamos hace un ratito. Cuando más empiezo a corregir áreas de mi vida, más me doy cuenta de otras cosas que antes no me parecían tan graves y que me doy cuenta que no le agradan al Señor. Entonces... Obviamente, a medida tu vida empiece a encaminarse en la dirección que Dios ha mandado en sus estatutos y mandamientos, más vas a encontrar cosas que necesitan la intervención de Dios. Por lo tanto, cuando el enemigo quiera señalarte, podés decir como el profeta Miqueas, enemiga mía, enemigo mío, no te burles de mí porque yo me levantaré otra vez. Anda al Señor, corre al Señor, Amén. Confía en su providencia, confía en su amor y su gracia, pero también, si constantemente te ves empantanado, estancado en una misma circunstancia de pecado y no ves ningún tipo de progreso, hay que tomar cartas en el asunto, porque no es saludable para un cristiano y no es una señal de alerta estar siempre patinando en el mismo pecado y en la misma situación una y otra vez. Yo te diría, seguí luchando por tu santidad, claro. Pero hay que tomar cartas seriamente en el asunto. Hace unos años, cuando dejamos de tomar azúcar, no sé si te acordás, en casa, era raro tomar café sin azúcar. Yo era un adolescente, en casa se cortó el azúcar, era difícil. Pero ahora, después de muchos años de estar tomando café sin azúcar, tomo un café con un poquito de azúcar y me da asco. Es impresionante, ¿no? Es la costumbre, ¿no? Pero acostumbrarte a vivir una vida en santidad, una vida que rechaza lo que no agrada a Dios, va a hacerte que llegues a un punto en el que vas a detestar lo que no le agrada a Dios. Y es justamente aquello a lo que el Señor nos quiere llevar, a ser moldeados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y otra cosa importante, siempre para cada creyente deberíamos tener personas cercas. Donde Checks and balances. Sí, accountability, ¿no? Donde podemos contar nuestras debilidades, los áreas de nuestra vida, de decir, hey, Rodrigo, mira, estoy fallando en esto, estoy luchando, ora por mí, ayúdame, pregúntame cómo voy en esta área de mi vida. Y cuando tenemos personas así en nuestra vida, podemos ir mejorando con pasos más largos. Amén. Qué bueno. Hemos tratado de dejar un pantallazo de que Dios es santo. Este año estamos asombrados por Dios. La santidad de Dios es inescrutable, inalcanzable, majestuosa, temible, y tenemos que ser santos como Él. Dios nos ha dado gracia a través de Jesucristo para lograrlo y podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. El próximo mes regresamos con otra característica, otro atributo de este Dios asombroso a quien adoramos.